Y vamos a iniciar con lectura, chicos. Entonces, gracias a Dios por esta nueva semana. Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes en este tiempo. Y también no sé si ya se dieron cuenta de que ya casi terminamos el libro de Cuándo vendrá el abuelo, ¿verdad? Ya un poquito nos queda. Y hemos ido viendo un poquito aquí en las clases y un poquito lo que ustedes han avanzado también en su casa, en la lectura que han hecho ustedes solos. Y espero que hayamos aprendido, que hayan aprendido bastante de este libro que nos deja mucho mensaje, ¿verdad? Muchas cosas en que meditar, mucho en qué pensar y pues que nos deja esa enseñanza que es para la vida, ¿verdad? Entonces, gracias a Ángel que ya colocó su nombre en el chat. Si los demás pueden colocarlo también para tomarles luego la asistencia. Y así no perdemos tiempo con eso, ¿verdad? Entonces me alegro mucho de verlos, ya hay 10 personas, ojalá que se vayan integrando más personas más adelante. Si tienen cámara, enciéndanla, por favor. Y si no tenemos... y si no tienen, también, no, son mentiras. Bueno, si no tienen no hay problema, pero mejor si tienen la cámara ahí encendida. Bueno, la semana pasada, el viernes, les dejé un video de lectura, entonces vamos a comentar un poquito acerca de las preguntas que estaban en el video. Algunos ya me mandaron su tarea con las respuestas de las preguntas del video, otros no me mandaron nada, entonces espero que lo puedan hacer, ¿verdad? Y algunas de las preguntas, bueno, empecemos con el personaje. ¿De quién hablamos en el video de lectura del viernes? A ver, ¿de qué personaje fue? De Marie Curie. María Curie. Muy bien, Marie Curie, ¿verdad? Y ella era una pintora, ¿verdad? Era científica. Era de Gracias. Polonia, pero viajó a Francia. Ah, muy bien. ¿Y por qué viajó a Francia? A ver, ¿quién te Porque recuerda? no podía estudiar Para estudiar. porque había muchos problemas y discriminación a los colonios. Ajá. Ahí donde ella vivía en Polonia se sufría mucha discriminación, no solo por ser polacos, sino también ella por ser mujer, ¿verdad? Acuérdense que en esa época, como decíamos en el video, las mujeres tenían muy pocas oportunidades y también lo vimos una vez que estudiamos la democracia, cómo las mujeres hasta después de muchos años se les dio el derecho a votar, ¿verdad? Las mujeres no participaban en muchas cosas, sino hasta más adelante. Entonces, una mente tan brillante como la de ella, pues no se le daba esa oportunidad de entrar a la universidad, sino que tuvo que ir a otro país para poder seguir estudiando y cumplir ese sueño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya mencionamos la respuesta de la primera pregunta, que era ¿dónde nació? Y ahí dijeron sus compañeros que nació ¿en dónde? Francia. No, en Francia estudió, pero ¿en dónde nació Marie Curie? Polonia. En Polonia, ¿verdad? Ahí nació. A ver, y se mencionaba también que ella descubrió dos elementos de la tabla El periódica. urano y el Polonio. polonio. Ajá, el polonio era uno, el polonio. ¿Y el otro? No era el uranio. Ella estudió el uranio porque el uranio ya lo había descubierto alguien más. Pero ella descubrió otro. Dice, ya era el urano, ¿no? Es que el uranio ella lo estudió porque tenía mucha radiactividad, el uranio. Pero ella descubrió estos otros dos. Entonces, uno de ellos fue el polonio. Y el otro era el radio. El radio. Ella descubre dos cosas. El polonio y el radio. ¿Y alguien sabe por qué le dio el nombre de polonio a ese elemento? Por su país, Polonia. Por su país, ¿verdad? Entonces, como en realidad los Miss, ¿cómo se llamaba ella? Marie Curie. Marie Curie se llamaba. Entonces ella descubre estos dos elementos y a uno le da el nombre de su país, ¿verdad? Polonia. Entonces al elemento le da el nombre de polonio y el radio le da ese nombre por su alta La radiactividad. Ajá. Entonces ella fue una de las personas que empezó a usar esa palabra, radiactividad, porque antes no se habían hecho tantos descubrimientos como los que ella hizo, ¿verdad? Muy bien, a ver, otra pregunta que estaba en el video era ¿en qué año nació? ¿Alguien recuerda en qué año nació?
A ver. Ahí lo está buscando, ¿verdad? A ver. ¿Alguien ya lo tiene? ¿En qué año nació Marie Curie? Bueno, les digo entonces. 7 de noviembre de 1867. Ajá, muy bien. 7 de noviembre de 1867. Hace muchos años, ¿verdad? El nombre completo es María Salomea Escoloplaja. María Salomea Escotolocas. María Salomea Clodoplaza. Casa. Algo extraño, ¿verdad? Difícil de pronunciar para nosotros. Sí, gracias, Adrián. Ahí lo estaba leyendo yo también. Bueno, entonces imagínense, 1800, ella nace en 1800, ¿verdad? Y fue una época muy difícil si las mujeres querían estudiar, ¿verdad? A ver, ¿y cómo murió? ¿Alguien investigó ahí cómo fue que ella falleció? ¿Cómo falleció Marie Curie? Pues no sabían de los daños que causaba la radioactividad en las personas y murió por una enfermedad sanguínea. Ajá, muy bien. Por la misma radioactividad que ella utilizaba en sus experimentos científicos, ¿verdad? Le llegaron a afectar a su cuerpo y de eso muere, ¿verdad? Ella ahí literalmente entregó su vida a la ciencia, ¿verdad? Bueno, De ¿y tuberculosis, dice. qué manda? De tuberculosis, dice. De tuberculosis. Ujú. En mayo de 1878. 1878. Sí, porque estuvo muy expuesta, ¿verdad? A toda esa radiactividad en los laboratorios donde ella trabajaba, ¿verdad? Entonces su cuerpo se vio muy afectado por eso. Y la última pregunta era, creo que ya la comentamos un poco también, ¿por qué no pudo estudiar en su país? ¿Por qué no pudo estudiar en Polonia? A ver. Por la discriminación y que era mujer. Ajá, por la discriminación, ¿verdad? Bueno, entonces, esas eran las preguntas que teníamos en el video. Y miren, cada viernes yo he estado tratando como de colocarles videos de personajes importantes porque para que ustedes se motiven también y vean que personas comunes y corrientes, como todos, ¿verdad? Podemos hacer cosas grandes. Y no solo en un área de la vida, sino en muchas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos en el primer video. ¿Quién se recuerda de quién hablé en el primer video? Frida Kahlo. No, antes de Frida Kahlo, ¿de quién hablamos? Era de un Albert ilusionista. Einstein. No me recuerdo su nombre, pero sí me recuerdo quién era. Era un ¿Era ilusionista. Houdini. Houdini, muy bien. Era de Houdini, ¿verdad? Luego, y él era un ilusionista, ¿verdad? Era una persona que se dedicaba también mucho a estudiar las ilusiones ópticas, cómo la ciencia podía dar explicación a ciertos fenómenos y no tanto que fuera magia, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó mucho la atención él, porque a diferencia de otras personas que decían, sí, yo hago magia, yo puedo desaparecer y todo, él decía, no, es ciencia, ¿verdad? No es magia. Luego hablamos de Frida Kahlo, ¿verdad? También un personaje bien, bien importante, pero ella era artista, ¿verdad? Y ahí vimos algunas de sus pinturas. Y pues ahora vimos la biografía de Marie Curie. Y este viernes hay otro personaje, pero va a ser una sorpresa, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver el video. Y también quisiera contarles de que para terminar el libro de ¿Cuándo vendrá el abuelo?, les voy a pedir que lo terminen de leer ustedes esta semana. Y yo la próxima semana, o en el cronograma de este viernes, primero Dios, yo les voy a enviar una hojita de trabajo para que ustedes la puedan realizar en cuanto a la lectura de Cuándo vendrá el abuelo, pero sí les pido que la lean ustedes durante la semana en su casa. Hoy lo que vamos a hacer es comentar algunas preguntas y yo sé que bueno, ahí estoy leyendo el mensaje de Brittany. Y sí, miren, para los que no han mandado su tarea del viernes de lectura, lo pueden hacer hoy todavía, no se preocupen. Entonces, Tarea. el de la lectura.
¿Qué páginas? Mira, yo te envié el viernes un video. No sé si tú no lo recibiste. Bien, se los mandé a todos. Yo no. Un video de lectura donde hablábamos de Marie Curie. Ese se lo envié yo a todos el viernes. Pero déjame Sí, revisar. sí. Va. Entonces ahí dentro del video habían unas preguntas que ustedes tenían que responder y luego mandarme las respuestas de las preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces si no lo han hecho lo pueden hacer hoy, ¿sí? Bueno, y vamos a hacer aquí algunas preguntas, pero son preguntas para comentar. No las vamos a escribir, solo las vamos a comentar. ¿Qué manda? ¿Quién dijo Miss? Yo, mira, yo estoy ahorita revisando mi Gmail y me ha caído ese video. En serio, pero si ahí estabas tú también. Te voy a decir a qué correo lo mandé. Ahorita te digo. Porque aquí lo tengo cabal abierto. El viernes fue. Es que no sé si tú revisas el correo de tu papi, Ángel, porque creo que es Carlos. Es que ese sí no lo tengo. ¿Cómo? Mi teléfono yo no lo tengo. Va, ¿y cuál es el tuyo entonces? Es uno que dice FM. ¿FM qué? fmso@gmail.com. Bueno, aquí lo apunté. Entonces déjame revisar. Todo con minúscula, ¿verdad? Ese es el de mi papá. ¿Cuál? El que me acabas de dar. No, el que estoy viendo ahorita en la pantalla. Es que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, sí, ese es el de tu papá. Entonces déjame revisar y vamos a ver si no te llegó a ti, entonces te lo mando hoy, pero sí te ha llegado, ¿verdad? Ese de tu papá sí te ha llegado. Ok, Miss. Ajá, va, déjame revisar hoy. Bueno, entonces vean, pues, sí, Javier, vi que te saliste, pero ahorita vamos a empezar con las preguntas. Miren, estas preguntas no las vamos a anotar, simplemente las vamos a comentar, ¿sí? Pero sí espero que todos puedan comentar, porque es bien aburrido estar escuchando solo que los demás hablen y uno no puede opinar, ¿verdad? Entonces yo espero que todos puedan opinar, aunque sea un poquito, aunque sea así algo corto, pero que todos puedan opinar. No he escrito nada en el cuaderno. No, y no vamos a escribir nada, solo vamos a comentar. Entonces les decía que terminaran ustedes de leer el libro. Este tipo de clases sí me gusta, sí. Bueno, pero les pedí que terminaran de leer el libro de ¿Cuándo vendrá el abuelo? Porque la otra semana yo les voy a mandar una hojita como de comprobación de lectura, ¿verdad? Entonces ahorita solo para ver algunos temas del libro. Vamos a ver, aquí por ejemplo hay unas preguntas. La primera dice, ¿en qué áreas del conocimiento resultaría útil la lectura de esta obra? A ver, ¿será que nos resultaría útil en economía y sociología, en moral y ética, en biología y botánica o en agricultura y estudios sociales? ¿En qué área creen ustedes que nos serviría leer este libro? A ver, aquí están las respuestas en la pantalla. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La A? Yo creo que la D. ¿La D? ¿La D de dedo? A ver, ¿por qué piensas eso, Ángel? Por la agricultura, como estamos hablando del libro, ¿va? Ajá, sí, del libro. Oh. Miss, El árbol moral y ética. ya digo yo. Ajá, gracias. Moral y ética, dice Valerie. No sé si Ángel querías agregar otra cosa antes de ir con Valerie. ¿No, Miss? Va. Valerie, ¿por qué crees eso? ¿Por qué moral y ética? Porque, pues, ay, a ver, ¿cómo le explico? A ver. Yo diría de que porque, ay, no sé. No sabes. La verdad no sé la respuesta. Bueno, hay que pensar en un argumento, ¿sí? Piénsalo y luego me dices. A ver, ¿quién más? ¿Están de acuerdo con Valerie? ¿Están de acuerdo con Ángel? ¿O creen que puede ser alguna otra? ¿Economía y sociología o biología y botánica?
¿Qué piensan los demás? A ver, opinen. Yo estoy de acuerdo con Ángel. Con Ángel, Agricultura y Estudios Sociales. Muy bien. Yo la ¿Alguien de más? mis. ¿La B? Brita le dice que la B, moral y ética. Muy bien. Bueno, y les pregunto también esto porque pues todos tenemos algún argumento, ¿verdad? Tal vez la agricultura porque nos damos cuenta de en qué época se cosechan las manzanas y todo eso. Pero en realidad es más un estudio de un tema diferente, ¿verdad? Creo que el de moral y ética encaja bastante bien. Vamos a ir con las siguientes preguntas. Dice, ¿a qué circunstancias de la vida se refiere Martín en el siguiente fragmento? Esto es lo que Martín dijo en algún momento. Es el abuelo, está ahí, pero también está aquí y en todos los lugares, solo que no podemos verlo. ¿A qué se refiere Martín con esto? ¿Se refiere a la soledad, a la perseverancia, al recuerdo de un ser querido o a la diversidad? ¿Qué piensan? Sí, está difícil. Está Recuerdo de difícil. un ser querido. Al Digo, yo recuerdo pues, de un ser querido. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué piensas eso? por su abuelo ya murió. Ujú. Pero él no. Muy bien. Es que al final él sí se Pero entera, no lo sabe. ¿verdad? Al final él se entera. En ese proceso está ahorita, ¿verdad? Según lo que vamos leyendo, de que él se está dando cuenta de que en realidad su abuelo no va a regresar porque murió, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta de que el niño ya sabe que su abuelo falleció, entonces creo que Javier tiene mucha razón, ¿verdad? Al recuerdo de un ser querido, porque dice, el abuelo está ahí, pero también está aquí y en todos los lugares, solo que no podemos verlo. Y es cierto, ¿verdad? Así sucede El cuando alguien fantasma, fallece. No precisamente un tu alma fantasma, anda en pena. sino que su recuerdo. Y esperemos que su alma no sea pena. Bueno, y la número 13 dice, ¿con qué hecho de la realidad se identifica el caso del abuelo? Y aquí espero que pueda contestar ahí, vamos a ver quién no ha contestado. Brian, Nazareno, Sofía Porras, Génesis, Brol, ¿verdad? Que no han participado. Dice, ¿con qué hecho de la realidad se identifica el caso del abuelo? A ver, se identifica con el ciclo natural de la vida que termina con la muerte, con la aceptación y resignación de todas las cosas, con la tristeza y la primera. desesperación que se siente hasta la muerte, o con la negación en que caen las personas cuando fallece un ser querido. Con la A, dice Brittany. ¿Quién más? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué piensa Brian? ¿Qué piensa Débora? ¿Sophie? Y la primera, Miss, porque Ujú. si las personas mueren por el tiempo, es el ciclo de la vida. Todo lo que vive muere. Así es, muy bien. Y eso, decirlo es tan fácil, ¿verdad? Pero cuando uno atraviesa por ese dolor, es tan complicado entenderlo, ¿verdad? Y poder pasar por ese sufrimiento. Pero gracias, Carlos. ¿Con qué valor se relaciona la lección del abuelo en el siguiente fragmento? Esta es una parte del libro también, que el abuelo le dice a Martín durante el sueño, y le dice, todo lo quieres hacer tú, eso no está bien, tienes que pasar la pelota. Entonces, ¿a qué se referirá el abuelo con eso? ¿Con la inteligencia emocional? ¿Con la certeza? ¿Con la madurez? ¿O con el trabajo en equipo? ¿Con qué tiene que ver? Trabajo en equipo, Miss. Ah, trabajo en equipo. ¿Y trabajo por en qué equipo. piensas eso? ¿Por qué piensan que con el trabajo en equipo? No sé, Miss, pero esa es Yo la creo que es respuesta. más con la ¿Creen que cuando... madurez sentimental, tal vez, no sé. Ah, bueno, sí, pero ¿creen que cuando alguien fallece dentro de la familia, hay algún trabajo en equipo? ¿Tendrá relación eso Sí. con la muerte, el trabajo en equipo? Bueno, sí, Creo a que sí, veces Miss. llegan a superarlo. Ujú, creo que sí, ¿verdad? Porque entre todos se pueden ayudar a superarlo. Pero si las personas se aíslan y están solas, va a ser más difícil superar ese dolor, ¿verdad? Y la última dice, ¿qué opinión sobre el libro es acertada? Vamos a ver cuál de estas 4 es la mejor opción. Dice, ¿el autor explica el transcurso de la aceptación de la pérdida de un ser querido? ¿O es la descripción de la vida de los manzanos y los abuelos? ¿O es una crítica del autor hacia las costumbres de Martín? ¿O
es una perspectiva de las actividades de Martín durante el fin de semana en la casa de sus abuelos. ¿Cuál creen que es la mejor? La B, dice Javier. ¿Será que el propósito del libro es describir la vida de los manzanos y de los abuelos? Ah, no, Miss, ¿dónde es la de arriba? Aquí no se me mira borroso. Era la... Ah, creo que dijo que era la vida de los abuelos. Ajá, el autor ¿Cuál es la A? explica esto dice la A. El autor, Yo pensé que la primera era la B, porque no se me mira borroso esto. bueno, no, la A dice, el autor explica el transcurso de aceptación de la pérdida de un ser querido. Y sí, la verdad es que esa es la más aceptada, ¿verdad? Cómo ese transcurso de aceptación para Martín fue muy difícil, pero lo logró, ¿verdad? Lo logró superar. Aunque no han terminado de leer el libro, yo ya lo terminé. Miss, fíjese que no sé, se me fue la carga y hasta ahorita me leer, puedo ¿verdad? conectar, Miss. Sí, No había Miguel, copiado nada. eso estaba viendo. No, no vamos a copiar, solo eran unas preguntas para comentar. Entonces, miren, yo quisiera que pudiéramos hacer acá un ejercicio y tal vez va a ser un poco complicado para algunas personas. Y le he pedido a Dios que nos ayude, porque yo sé que este tema de la muerte es bien difícil, ¿verdad? Y que todos en algún momento vamos o hemos pasado por ese dolor o lo vamos a pasar, ¿verdad? No hay Hablando de persona... muerte, Miss, ¿usted recuerda otras vidas? No, la verdad es que no. Y yo. Bueno, entonces vean pues, a mí me gustaría preguntarles si es que está en su corazón hacerlo porque no es obligatorio, pero si alguien nos pudiera comentar acerca de alguna persona que haya perdido y contarnos un poquito acerca de esa persona. Entonces, yo sé que, como les dije, no todos han pasado por esa situación. Algunos ya han pasado y ha sido bien difícil. Otros tal vez lo han pasado hace mucho tiempo y han logrado superarlo. Miss, ¿qué ejercicio? Dijo. Ahorita, lo que estoy diciendo ahorita, Miguel. ¿A eso te Ajá. refieres? Bueno, es que les quiero pedir, o le quiero pedir a alguien que haya perdido a algún familiar, si nos puede hablar un poquito de esa persona. Yo sé que como les dije, ahorita voy, como les dije hace un ratito, respetamos mucho, si no lo quieren hacer está bien, pero a veces el proceso pues es diferente para cada persona, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es de que una de las frases que me gustó mucho que leímos hace un ratito, que decía Martín, el abuelo está aquí, el abuelo está allá y está en todos lados, aunque no lo podamos ver. Y eso es algo difícil de entender, ¿verdad? Pero es algo que con el tiempo nosotros vamos a ir logrando superar. Entonces, si a alguien le gustaría contarnos, ¿verdad? Quisiéramos escuchar que alguien nos pudiera hablar de alguna persona que haya sido muy cercana y contarnos quién fue y cómo era esa persona. Que nos cuente algo positivo de esa persona, algo que le recuerde y que le produzca alegría cuando lo recuerda. No sé si alguien quisiera hacerlo. ¿No? Yo, Miss. Miguel, Sí, Miss. ¿a ti te gustaría hacerlo? Sí, Miss. Entonces te escuchamos, Miguel. De que mi abuela falleció hace un mes, entonces yo era bien cercana a ella porque nomás venía del colegio y ella me iba a recoger allá a la gasolinera y me daba mi comida y era como mi compañera, ¿va? Pero digamos yo pasaba algo de que me peleaba con alguien o problemas y ella me defendía aunque yo no tuviera la razón, peleaba las peleas de toda la familia aunque no fueran de ella. Solo eso más. Gracias, Y Miguel. muchas cosas más, pero... Aplausos. Bueno, gracias Javier. Miren, la verdad es que requiere de mucho valor hacer lo que hizo Miguel, ¿verdad? Y yo sé que tal vez alguien ha perdido a alguien más y no lo quiere hacer y está bien, ¿verdad? Yo lo comprendo. Pero eso que hizo Miguel y lo que hace, pienso cada día, de recordar a su abuelita,
recordarla de forma positiva, y como dice él, me apoyaba, me ayudaba, y todo eso ayuda mucho a sanar el corazón de las personas, ¿verdad? Ayuda bastante a poder fortalecerse uno en ese dolor. Y yo creo que les conté que estuve en un curso, ¿verdad? De cómo enfrentar el dolor del duelo, y algo que a mí me pareció bien interesante, que aprendí, es que muchas veces nosotros tratamos de ser fuertes, de ser personas que no lloran, ¿verdad? De ser personas que tal vez no se quieren quebrar ante el sentimiento que tienen en el corazón, ¿verdad? Pero esta persona que nos hablaba, que nos estaba dando el curso, nos decía, no importa, si usted tiene ganas de llorar, hágalo. Si usted recuerda en algún momento, si usted está haciendo alguna actividad que le recuerde a su ser querido y le dan muchas ganas de llorar, hágalo, ¿sí? Porque esa parte, ese dolor que usted está sintiendo en ese momento y esas lágrimas que usted está derramando, van a honrar a la persona que usted ama, ¿verdad? Esa persona que falleció. Entonces, no es malo llorar, no es malo sentirnos mal en algún momento, no es malo si yo estoy haciendo una actividad y siento dolor y quiero irme y llorar un poco, pues eso está bien, ¿verdad? Y yo creo que, y yo lo aprendí y me impactó mucho porque yo soy así a veces y yo digo, no, yo no quiero llorar, yo quiero ser fuerte, ¿verdad? Yo no quiero quebrarme ante las emociones, yo quiero que todos vean de que yo estoy bien, que todos vean de que no me pasa nada, ¿verdad? Cuando al contrario, pues necesitamos sacar esas emociones, ¿verdad? Y no reprimir las emociones que hay dentro de nosotros. Y otra cosa que decía importante el libro también es el trabajo en equipo, ¿verdad? Una persona que se apoya en otros va a ser mucho más fácil que su dolor pase, ¿verdad? Pase más rápido que si se aísla y se queda sola. Hablar de las cosas buenas de las personas que fallecen también nos hacen sentir mejor, como lo que hizo Miguel ahorita, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil a veces, o a veces cuando la persona acaba de fallecer, es algo muy fuerte que nos cuesta bastante, pero si tienen a alguien con quien platicarlo, pues háganlo, ¿verdad? Platiquen de esa persona con alguien más de su familia o de alguien a quien ustedes le tengan confianza, ¿verdad? Y quisiera ya para terminar hacer 2 preguntas. Creo que ya se va a terminar el tiempo, ¿no? Sí. Vamos a hacer 2 preguntas y con eso terminamos. No me no aparece. No, no aparece, pero sí ya se va a acabar el tiempo del periodo. Entonces, dice la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor actitud que uno puede tener cuando alguien muere? A ver, vamos a escuchar opiniones de los demás también. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la mejor actitud ante el fallecimiento de las personas o de nuestra familia, de alguien de nuestra familia? ¿Qué actitud creen ustedes que debemos de tener? ¿Y usted qué actitud cree? A ver, yo la verdad he cambiado mucho mi pensamiento en estos días, Javier, pero yo creo que la actitud que nosotros debemos adoptar ante eso es como de aceptar ese dolor que estamos sintiendo. Porque si no queremos aceptar el dolor, creo que el dolor crece y que se queda más tiempo con nosotros. En cambio, si nosotros logramos aceptar el dolor y logramos aceptar el sufrimiento, y si queremos llorar y lloramos, y si queremos abrazar a alguien y lo abrazamos, y nos dejamos, no de forma negativa, ¿verdad? Sino podemos expresar nuestro dolor, eso va a ayudar bastante. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es la mejor actitud? Yo pienso que la actitud que debe tomar es apoyarse en seres queridos. Muy bien, apoyarse con los seres queridos. Gracias, Javier. ¿Alguien más que quiera opinar? Tomar una actitud positiva, Miss. Tomar una actitud positiva, muy bien, gracias. Aunque es bien difícil, ¿verdad? Pero sí, tratar de ver las cosas de forma positiva, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? ¿Qué otra actitud sería bueno tomar? Bienvenida, Katy, otra vez. Bueno, si nadie más quiere opinar acerca de esta pregunta,
Ahora vamos con la otra que es un poco más concreta y dice, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para superar el dolor? Acciones concretas, no solo que uno diga ser positivo, no, sino qué acciones en concreto. ¿Se puede hacer esto o podemos hacerlo? Pedirle a Dios y orar y... Muy bien. No sé, ir a la iglesia. Orar, ¿verdad? Orar. Esa es una acción, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar. Pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Doblar nuestras rodillas y orar. Eso es algo que podemos hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudarnos a superar el dolor? Miss, pasar el tiempo, Miss, o sea, enfocarse en otras cosas para ya no sentirlo tan duro. Muy bien. Distraer la mente también en otras cosas, ¿verdad? Aunque, como decía hace un ratito, como no vamos a olvidar a esa persona, nunca la vamos a olvidar porque va a ser parte de nuestra vida, pero cuando sintamos de que nuestra mente se cierra para otras cosas, digamos que ya no somos capaces de poner atención en las clases durante un mes o que ya pasó demasiado tiempo y seguimos, no sentimos que hayamos crecido en ese aspecto, ¿verdad? Pues entonces sí hay que buscar ayuda, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener en el corazón, como decía Martín, ¿verdad? Saber que su abuelo está en todos lados, pero ya no enfocarse tanto en el dolor, ¿verdad? Sino tratar de tener otras actividades también, ¿verdad? Como dice Ángel. A ver, ¿qué otras cosas podemos hacer? Así en concreto, ¿alguien más? ¿Qué piensan? A ver. Yo ya opiné. Ya opinaste, Ángel, también. A ver, los demás que no han opinado. ¿Qué creen? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para superar el dolor? Para ayudarnos a superar el dolor. Es ir a actividades recreativas. Ir a actividades recreativas también, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, chicos, les había dicho que no íbamos a escribir nada, ¿verdad? Porque solo vamos a comentar. Y vamos a terminar aquí con el libro, ¿verdad? Ya lo que todas las clases no pueden hacer así, de comentar. No, porque si no, pues tu mente también necesita escribir y hacer otras cosas para ir grabando, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo, si no se te olvida. Sí, usted puede grabar ahorita en la clase. La clase sí se queda grabada, pero en tu mente no va a quedar mucho grabado si solo escuchas. Entonces, vean, vamos a concluir acá entonces el libro ¿Cuándo vendrá el abuelo? Y espero que les haya quedado a ustedes también ese aprendizaje, ¿verdad? ¿Y en qué termina el libro? Eso lo van a leer ustedes. Yo ya lo terminé. Lo estaba terminando. Yo les voy a pasar una hojita de comprobación de lectura para ver que todos hayan terminado de leer. Pero lo más importante de todo... Pero de todo el libro. Preguntas de todo el libro. Ajá, de todo el libro. Mire, sí se va a acordar de todo el libro. Lo más importante de todo esto es lo que pudo quedar en ustedes, ¿verdad? En su corazón. Aprender, fíjense que bien interesante. Ahorita voy, Javier. Yo estaba viendo que hay un curso de cómo educar teniendo en cuenta la muerte. Y me pareció bien interesante. Es un curso que se da en una aplicación en internet. Me pareció bien interesante cómo nosotros tenemos que aprender a sobrellevar esa situación y a tomarla como parte de nuestra vida, ¿verdad? Porque definitivamente, como les decía al principio, todos vamos por ese camino, ¿verdad? Entonces, a veces cuando hay cosas que no sabemos si van a suceder o no, que estamos inseguros, sentimos como temor y a veces nos preparamos porque decimos, ay, tal vez me vaya a estudiar a tal universidad, tal vez haga esto, tal vez me case algún día, tal vez tenga hijos, tal vez, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno dice tal vez. Pero tal vez, Tal vez, pero esto, el tema de la muerte es algo seguro, ¿verdad? Nadie se puede escapar de eso. Pero lo más importante es que nosotros podamos aprender a conocernos y aprender a conocer cómo ir superando ese dolor, ¿verdad? Entonces, también oramos para aquellas personas que han perdido a alguien de su familia en este tiempo que ha sido bien difícil.
y espero que Dios fortalezca muchísimo sus corazones y es Él el que los acompaña todos los días. ¿Oyeron? Entonces, gracias a los que participaron y a los que no participaron, espero que también haya quedado algo en su corazón. Y nos vemos en un ratito entonces, en 2 minutos, para idioma humano. Y ahí sí vamos a trabajar en el cuaderno. Ahí tienen sus materiales que se les pidió en el cronograma, oye, para la clase. Materiales. Hay que leer el cronograma, adiós. Era el dibujo de la ceiba, Javier. Que se iba. El dibujo de la ceiba que les